Muy buenas tardes. Comenzamos hoy día, sábado, un programa que sigue un poco la línea de lo que hicimos el día jueves, de tal manera de poder ir conversando con nuestros panelistas permanentes y darle la bienvenida a Gastón Escudero, que ya forma parte del equipo de nuestros panelistas, ha estado un par de oportunidades con nosotros conversando. En algunas oportunidades siempre nos ha ido muy bien, pero cuando estuvo él como conversando conmigo y con otras personas relacionadas con el mundo de la cultura, pues nos disparamos en ese programa, así que ojalá sea este otro episodio interesante en términos de rating. Bienvenido, Gastón, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Jorge, como siempre, y a Jesús, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar en esta línea que me parece tremendamente interesante de lo que estamos haciendo en los últimos días, producto de lo que ocurrió el domingo. Creo que Chile merece como nación una atención especial, un análisis profundo, serio. Quizás todos nosotros tenemos la mejor disposición a entender el fenómeno político que está ocurriendo y luchar con nuestras fuerzas en lo posible, las mejores, para lograr la unidad nacional y vencer al único enemigo serio que nosotros tenemos, que es el marxismo, el comunismo y el posmodernismo representado por el candidato del Frente Amplio. Yo quiero partir, Gastón, escuchando de tu parte por la vinculación que tú tienes con el Partido Republicano, ¿cuál es tu visión? Porque aquí hay, yo creo que incluso para ustedes hay una un merecido premio, digamos, al esfuerzo, pero yo también creo que hay una suerte de sorpresa en términos de la cantidad de diputados que obtuvieron y también en términos de que, esto hay que reconocerlo así porque no se dice en ninguno de los medios de comunicación, en términos de lo que ha significado el impacto político en los CORE, el Consejo de Desarrollo Regional, en que el 60% de los CORES a nivel nacional representan a la centro derecha y a la derecha, de tal manera de que eso no es menor de tenerlo presente. Tener también una visión de lo ocurrido en el norte, donde las fuerzas de una sociedad libre, porque no creo que Parisi piense otra cosa, arrasaron y Kast sacó el segundo lugar. De tal manera que nos gustaría escucharte, Gastón, para iniciar la conversación como una suerte de diagnóstico y antecedente. Sí, hola Osvaldo, Jorge, Jesús, gracias por la invitación. A ver, yo creo que aparte de todo lo que ya se ha dicho, hay dos o tres cosas que vale la pena destacar y ponerlas sobre la mesa. Una de ellas es que José Antonio obtuvo un muy buen resultado en provincias, ¿no? Y además en la mayoría de las comunas más pobres. En cambio, Boric obtiene su mejor resultado en algunas zonas de Santiago, ¿no? Y esto me recuerda lo que ocurrió con Trump. ¿En qué estados ganó Trump? No en esta elección fraudulenta, la última, sino que cuando fue electo presidente, ganó en los estados más del interior, ¿no? Los estados periféricos de Estados Unidos, donde están las ciudades más grandes, ganaron los demócratas, ¿no? Entonces, yo creo que eso algo nos puede estar diciendo. Parece ser que el sentido común se recuerda mejor ahí donde las formas de vida, la cultura, las costumbres tienen que ver más tal vez con oficios que están relacionados tal vez con la tierra, más en contacto con la naturaleza. Me gustaría ser
a mí puede que esté equivocado, pero me gustaría hacer un vínculo de ese tipo. La vida en la ciudad, en las urbes, el estar desvinculado, lejos de lo primigenio, pareciera ser que favorece las ideologías, favorece la pérdida del sentido común, en definitiva. Es un tema. El otro tema que quería destacar también es que, aunque no tengo una estadística, no he hecho una estadística, pero sí, a vuelo de pájaro, a los candidatos más conservadores dentro del partido les fue mejor que a los candidatos liberales. Eso también dice algo. Como yo soy conservador, quiero destacarlo. Muy bien. Eso como para empezar a conversar. No, muy bien. No, sí, que eso ya va marcando una línea que tiene que ver mucho ahora con todo el proceso que se está desarrollando en estos días, en estas horas. Y hay que entender, o sea, la política es un proceso de negociación. Y aquí lo que está en juego es el destino del país y no el destino de un determinado candidato. Aquí el tema es el destino del país donde la nación corre un riesgo importante de equivocarse en el camino que tome políticamente hablando. Y en ese sentido me parece muy necesaria y razonable las negociaciones que se hagan. Y tú y yo y probablemente Jorge, que estamos más en la línea conservadora, Jesús en una parte relevante también, podemos tener quizás algunas observaciones, pero yo esas observaciones prefiero callármelas, porque aquí lo que interesa es la unidad y después veremos y cómo nos vamos apeando en materias de otro tipo. Es que yo creo, Osvaldo, ahí déjame tal vez disentir contigo, yo creo que también es un tema que vale la pena comentar. A mí me han llegado muchos comentarios, valga la redundancia, de personas tanto republicanas como no republicanas, pero que votaron por nosotros y que están preocupados por estas negociaciones, ¿eh? Porque sí, es cierto que hay que aceptar todos los apoyos porque son necesarios, pero por otro lado, cuidado porque la derecha tradicional ha sido derrotada y es por algo, es porque la gente se cansó, se aburrió, se dio cuenta. Yo soy muy crítico de la derecha tradicional, ellos entregaron la Constitución, se fueron comprando el discurso de la izquierda, no defendieron nuestras libertades y este es justamente el momento propicio para hacer ver eso. Entonces, si ellos quieren apoyar, bien, que apoyen, pero eso no significa, o en mi opinión, sería preocupante que eso significara darles cargo, darles mucha voz y voto a la hora de elaborar el programa de gobierno o de acomodar el programa de gobierno. Y además nos puede hacer perder votos, porque han sido tantas las decepciones con la derecha tradicional que muchos votantes están muy desconfiados. Entonces, si ven muchas fotos de José Antonio y de los líderes republicanos con los líderes de la derecha tradicional, eso va a causar escozor y mucha desconfianza. Sí, yo comparto contigo, yo siempre trato en el sentido más amplio de la palabra de buscar un mecanismo de que no se quiebre la unidad, pero obviamente en materia de comunicación hay que también salvar la imagen. Y en ese contexto, claro, yo preferiría que nuestro candidato salga retratado con quienes han mantenido una postura más o menos coherente y no con aquellos que, tal como tú dices, han sido promotores de la cultura de la muerte, para decirlo con todas sus letras. Jesús. Yo quiero tomar varias cosas que he hecho, Gastón, que creo que son interesantes, ir desgranándolas porque esconden un fondo
bien interesante desde un punto de vista del análisis antropológico del comportamiento, del análisis antropológico que se manifiesta en el comportamiento político. Y el primero es la dicotomía urbe versus rural. Yo creo que ahí, sin duda, es un fenómeno de las políticas contemporáneas y algo que se relaciona inmediatamente con el fenómeno de la nueva izquierda, ¿no? A veces uno lo dice a la broma, pero es cierto, ¿no? Que las nuevas izquierdas se visten de Prada porque son un fenómeno de las élites, de las urbes, son modas que surgen en la urbe y que surgen precisamente en la élite, no la élite burguesa, no la élite por tener más o menos capacidad económica, sino la élite porque tuvo acceso a una mejor educación, a una educación superior, tuvo acceso a mayor información, tuvo acceso a empaparse de modas extranjeras, foráneas. Entonces, eso va constituyendo élite intelectuales o pseudointelectuales, como queramos llamarle, y ese fenómeno que se produce en la urbe, esos fenómenos de inicialmente tribu urbana, después de determinados movimientos liberales postmodernos que surgen con temas del aborto, las teorías de género, ecologismo, veganismo y todos los demás ismos, no se manifiestan en el mundo rural. En el mundo rural, ese encuentro con la tierra genera otro arraigo, y ese es un arraigo mucho más con la tradición, y esa tradición necesariamente es conservar. Y es curioso que ese conservar la tradición va de la mano precisamente con los movimientos conservadores en general. La gente del ambiente rural es mucho más conservadora en términos morales, es mucho más conservadora en el concepto de la familia tradicional. Y por eso que no es curioso que no apoyen a Boric, que no apoyen a estas nuevas izquierdas, y que por el contrario, el discurso conservador de José Antonio encuentre ahí una posición férrea, una posición fuerte, porque de alguna u otra manera, con el avance de las urbes, estos grupos rurales e incluso el fenómeno de geografía de piso que se da en los márgenes de las urbes, estas microparcelas o esta idea de trabajar en la urbe pero huir para desarrollar mi vida y buscar estos asentamientos rurales que colindan con la urbe, como puede ser en el sur Buin, Paine de Santiago, ¿no? En el norte está Lampa, Colina, etcétera, donde se busca un encuentro con la naturaleza aislado del concepto de la modernidad, de lo que significa la urbe o la selva de cemento. Y creo que es interesante ese fenómeno, porque encontrar todavía arraigo con la tierra en unas modas que lo que tratan de colocar es el pensamiento líquido, ese pensamiento que se desvanece, que puedo ser hoy una cosa y mañana otra, rompe con la lógica de las autopercepciones de todo, porque rompe con el relativismo de comprender la realidad, porque la realidad está dada, no está en mí, está enfrente mío. Lo que yo tengo que hacer es salir de mí para ir a conocer la realidad y no desde mí transformar la realidad. Y ese encuentro en el mundo rural creo que es una lección en la política para entender el Chile profundo. El Chile profundo se encuentra en el encuentro con su territorio y eso lo estamos encontrando hoy día en el aspecto rural. Creo que ese es un dato relevante que hay que seguir investigándolo. Pero también creo, y aquí otro dato que da Gastón, y que también no hay que pasarlo desapercibido, precisamente con lo último que estamos hablando, ¿no? de estas nuevas incorporaciones, que en el Partido Republicano hubo mayor adhesión de voto a los conservadores por sobre los liberales. Y yo siempre hago una identificación, ¿no? Los liberales son tanto de derecha como de izquierda. La nueva izquierda es tan liberal como son los liberales de derecha. Tendrán algunos matices, pero en el fondo están muy, muy emparejados. O sea, no es menor todas las tesis que se han escrito en el último tiempo del postmarxismo al neoliberalismo y que juntan estas dos modas o estas dos expresiones de ser liberal, 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 o en última instancia libertario, minarquista y anarcocapitalista, que tienden a confundirse al momento de expresar su visión de mundo, su visión de familia, su visión de estereotipos o de márgenes o de estructuras morales, más allá de un aspecto económico. Entonces, que trasciende al aspecto económico. Entonces, no es un dato cualquiera que el grupo conservador haya ganado en el Partido Republicano, porque
ahí uno empieza a preguntarse, ¿y por qué todas estas nuevas incorporaciones son de carácter más bien liberal, liberal, liberal? O sea, con todo el respeto que tiene Silvia Izaguirre representa lo más liberal de la derecha, por ejemplo, ¿no? Estas nuevas incorporaciones de Bópoli. Entonces, la señal es confusa. ¿Es el Partido Republicano un partido más conservador o es un partido liberal? ¿O es un partido como el Partido de la Gente, que aglomera lo que le sirva y se transforma en utilitarismo? Entonces, esto lo planteo más bien casi como tesis preguntándosela a Gastón, que él está más o conoce más por dentro del partido, porque uno desde fuera se hace esas preguntas. ¿Por qué, en vez de haber fortalecido precisamente el núcleo conservador, que fue más triunfante desde el punto de vista electoral, se hacen incorporaciones liberales que además representan a un establishment de la derecha que es precisamente de una u otra manera el rechazo social? Y ese establishment de la derecha del Chile Vamos, uno lo podría identificar de la misma manera con el establishment de la Concertación. Porque las dos partes han sido culpables de una u otra manera del desastre de la política en términos de deslegitimación. O sea, desde los 90 a la fecha, lo que se ha producido como fenómeno político es la disminución de la participación, la deslegitimación de los movimientos políticos, el rechazo hacia la política y que como consecuencia lleva el poco interés de participación y en última instancia la manifestación violenta contra todo aquello que parece ser lo político, que puede ser un candidato, una institución o un grupo de personas que quieren representar algo, una idea. Y eso lo vemos todo el tiempo. Entonces, claro, por una parte vamos subiendo Chile Vamos al carro, por el otro lado vamos subiendo la Concertación, y uno termina preguntándose, bueno, al final estos extremos que eran tan border, que iban tan a romper los esquemas tradicionales de lo que veníamos dando, pareciera que vamos a lo mismo, ¿no? Vamos a tener a Chadwick de ministro del Interior. Vamos a tener, no sé, se me olvidó el nombre del caballero, pero a la Fundación Libertad y Desarrollo en el segundo piso. Entonces, uno se plantea estas preguntas a partir de los últimos escenarios y de vuelta, ¿no? ¿Por qué no se fortaleció más al grupo de los conservadores? Como por ejemplo, me hubiese gustado ver o manifestar ya abiertamente el núcleo del comité político a Álvaro Pessoa, a Cristóbal Orrego, que podríamos decir, bueno, no fueron triunfantes electoralmente, pero sin duda intelectualmente son claves para representar no solo un electorado, sino que una lucha ideológica y cultural desde el punto de vista conservador. Un poco reflexiones, don Osvaldo, que me pongo crítico. Sí. No, sí, está bien, de eso se trata de poder también hacer un poco de luz. Yo también soy tan crítico en este sentido, se ha dado una lucha muy fuerte. Por este mismo programa ha pasado un desfile de personas intelectualmente muy serias que han aportado desde sus miradas un apoyo, una idea, un planteamiento que refleja fielmente una línea muy conservadora en el pensamiento, muy fuerte en la defensa de nuestros valores occidentales en términos culturales. Bueno, y sin embargo, esta gente no aparece, no se ve, aparece completamente desapercibida para un grupo político como este, que carece, desgraciadamente hay que decirlo, que carece del piso sólido intelectualmente, a excepción de pocas personas que uno conoce. Y bueno, y yo creo que un gobierno de la naturaleza que sea, y en particular este, tiene que estar muy sólidamente estructurado con un pensamiento que se proyecte y que se sepa por qué se defiende. Jorge. Gracias. Oye, quiero centrarme en 4 puntitos para que don Jesús reconozca mis características estructuradas y un poquito TOC. Tomando lo que ha dicho y mencionado Gastón, tú mismo, Osvaldo, y Jesús, desde luego. Lo primero, me molesta emplear el verbo negociar. Estoy pensando en Renovación, en la UDI, en Egópolis. Me incomoda profundamente porque creo que la acción que hay que hacer, con suerte, y respecto de las cúpulas de esos partidos, y quiero que revean, cuando termine
el cuarto punto, vamos a volver con el colofón de esto. Y es que creo que los verbos adecuados son asociar, aceptar, recibir, acoger. Nada de negociar. Si ellos son ni siquiera los derrotados, ellos son los rechazados. Entonces, cuando uno recibe a los leprosos, es eso lo que hace. Los acoge. No negocia con los leprosos. Ellos son los leprosos. Y no se olviden la actitud que tuvieron esas mismas cúpulas pocos meses atrás respecto del mismo José Antonio y del Partido Republicano. Tenemos prensa para el campeonato, tenemos radio, tenemos televisión, hay mucho audio, mucha imagen que simplemente ningunearon al Partido Republicano y desde luego denostaron incluso a José Antonio y a el equipo que lo apoya. Y ahora se negocia con los leprosos. Mal, me parece. Estoy ocupando una expresión bíblica, no estoy mencionando como infeccioso ni nada por el estilo. Cuando se comparte, en segundo lugar, visión de mundo, valores y principios, es más fácil acercarse y asociarse. Y creo que ahí está el verbo. Cuando se comparte esa visión de mundo. Pero tal como ha mencionado Jesús y lo ha manifestado Gastón, aquí en muchos casos está bien diluida y bien poco marcada el compartir una misma visión de mundo. Y lo que la gente quiere, y especialmente quienes votaron por el Partido Republicano, comparte una visión clara del mundo. Y no esta visión líquida o difuminada. En tercer lugar, la conclusión de ese segundo punto es que al final, asociándose con este tipo de personas, lo que se va a conseguir es desplumar y hasta matar la gallina a los huevos de oro. En tercer lugar, la concentración del trabajo que ha hecho el Partido Comunista es extraordinaria. ¿Dónde han concentrado su trabajo? ¿Dónde están los electores? Y veamos 3 grandes focos urbanos, punto. ¿Y por qué lo hicieron ahí? Porque ahí está concentrada la pobreza. Al estar concentrada la pobreza, están concentrados los problemas y está concentrado el dolor. Y si nosotros vemos lo que hacen, lo único que hacen es sacar la costrita. Es decir, incentivar, renovar, mantener vivo el dolor, las penas, las frustraciones. ¿Y qué es lo que sacan a flote o cómo lo sacan a flote? Con las características propias, esenciales del ser humano. Entre otras, la envidia, el rencor. Y eso es lo que hacen. Y eso es lo que genera este supuesto odio, resentimiento. ¿Resentimiento de qué? Si nunca estudiaste, nunca hiciste la tarea, nunca trabajaste, ¿qué quieres? Bueno, lo que se les ofrece. Que papá fisco, papá Estado, ente público superior, planificador central, llámenlo como quieran, va a venir a salvarme la vida, a darme pensión, a darme bono, darme subsistencia, etc. Ayer defendieron, si vieron las noticias, con fuerza su posición geográfica. El Estado dentro de una población, precisamente porque a las 6:30 de la tarde empezó una reunión con personeros y ya vieron ustedes cómo se mueve la izquierda muy rápidamente, bien informados, fueron y reaccionaron. Les patearon los autos, los escupieron, los gritaron, los insultaron. En cuarto lugar, la pregunta del millón para Gastón, para Osvaldo y para Jesús, y desde luego para nuestros auditores. ¿Por qué salir en primer lugar a buscar los votos donde están? ¿Por qué salir a hablar con Renovación, con la UDI y con Evópolis? ¿Por qué? Si eso ni siquiera es una majadería, es una inocentada. ¿Qué quieren? ¿Pantalla? La tienen. ¿Qué quieren? ¿Noticias? La tienen. Ahora ya aparecen en todas partes y en todas partes los piden. Si son solo 2 los candidatos, un loquito y José Antonio. La pregunta del elector es: ¿qué hago en el Partido Republicano? ¿Qué hago votando por José Antonio si el equipo de José Antonio sale a buscar justamente el apoyo en quienes han rechazado a los demás? Los dejan de lado y ellos los van a resucitar. Me parece complicado el tema. No quiero ser ni duro ni ofensivo, espero ser claro. Y con eso quiero calentar motores o iniciar mi intervención. Don Jesús. Solo decirle a Jorge que no fue ayer, fue antes de ayer, porque hoy día es sábado, que no se lo olvide. La noticia. Don Jesús, tan ubicado, tiene toda la razón.
Yo tengo que decir dos cosas que son antes de que hable Gastón. Es que ahora quería complementar solo algo en serio. No, Que yo es tengo que para... decir dos cosas. ¿Qué? ¿Vas a hablar? no, que sí, pues, para complementar algo para que lo aborde Gastón. Que en relación a lo que decía Jorge, ¿no? Esto de asociarse y no negociar. Pero quería agregar algo que uno entiende a veces que esto se den estas lógicas de negociaciones porque una parte pide algo y el otro ve si está dispuesto a concederlo. Y hoy día yo estaba revisando las noticias, entonces veía la propuesta de las mujeres de la UDI que le hacían a José Antonio Kast para que la tomaran el programa, para, me imagino yo, ver si se consiguen los apoyos o no. Y entre el decálogo que traía esta petición de UDI Mujeres, había un punto que decía, queremos apoyo para la equidad menstrual. Yo no sé cómo se negocia eso, o cómo se apoya eso desde el Estado. Eso que quiero dejárselo a Gastón, porque ¿cómo se aborda una petición de ese tipo? Bueno, yo también lo leí y créeme que intenté buscar una explicación, no la encontré. Pero yo quiero agregar dos cosas a lo que dijo Jorge, que es bueno tenerlo presente. De las 26 comunas más pobres que hay en Chile, José Antonio ganó en 23. Eso es un dato muy importante. Y lo segundo que quiero, después voy a insistir en ello por una serie de otras cosas que quiero decir. Hay que tener presente lo que hizo el Partido Comunista hoy día en la mañana. El Partido Comunista hoy día en la mañana se reunió con Boric. ¿Y qué es lo que dijo? Sí, dijo, se pueden hacer algunas concesiones básicas, pequeñas, pero el programa no se cambia. Entonces, en ese contexto, uno entiende que el señor Boric está amarrado de pies y manos por el Partido Comunista. El Partido Comunista en esto no va a transar. Siempre ha sido igual. La lógica del Partido Comunista es instalar un discurso y ese discurso va hasta el final. Al Partido Comunista le interesa una búsqueda del poder. Si no es por la vía legítima a través de la votación, ya sabemos por dónde van. De tal manera de que la modificación del programa del señor Boris, del cual hoy se disfraza, como lo dijimos en un programa anterior, ha tenido la virtud de tener la condición de la reencarnación o del resucitamiento, no sé. Ahora aparece como Sor Teresa de Calcuta, entonces es bueno, es bondadoso, es cordial, él no está a favor de nada de lo malo, pero es una virtud. Bueno, entonces eso está dentro de la lógica de la mentira. O sea, la mentira es la herramienta que usa la izquierda de cualquier forma para tener cautivo a un número importante de... Yo, al igual que el análisis que han hecho ustedes, me hubiera gustado, desde mi óptica, haber visto a José Antonio y a su equipo recorriendo el norte, que es quizás la zona donde más puede cosechar una importante cantidad de votos, en vez de perder el tiempo de negociar con gente que obviamente sí o sí iban a estar en la lógica de defender Chile. Gastón. Un tema, perdón, discúlpame, Gastón. Un tema, antes que conecte su micrófono, estás apagado, Gastón. Antes de eso, lo que yo planteé, Osvaldo, va del punto de vista de la concentración de los electores. Y los electores están concentrados en los grandes nudos urbanos. Y ahí es donde concentran su trabajo. No en una comparación de las comunas más pobres, pero que tienen muy poca población también. Ellos concentran la poca gente que tienen en esos lugares, en las concentraciones urbanas. Gracias, nada más. Gastón. Yo estoy preocupado. Creo que se pueden estar cometiendo errores importantes en el núcleo cercano de José Antonio, en el cual yo no estoy, yo ni siquiera he tenido una participación oficial en la campaña. O sea, he participado, pero no de manera oficial, sino que en labores más bien periféricas. Y lo que me preocupa es que se esté escuchando a personas que tienen criterios que provienen de la política tradicional.
y en eso comparto con Jorge, si no hay nada que negociar. Y además que las cúpulas no tienen nada que entregar tampoco, son solamente lastres. Los votos no son de ellos, los votos son de la gente. La arrogancia, la soberbia, la cobardía con la que actuaron los dirigentes políticos de la derecha es algo que no debemos olvidar. Partiendo por el presidente Sebastián Piñera, continuando con su candidato Sebastián Sichel, y también, por supuesto, todas estas personas, a las cuales incluso algunas se las nombró, José Antonio las nombró en el discurso. Nombró a Lavín, nombró a Deporte. Es que con ellos no hay nada que negociar. Ellos entregaron nuestras libertades a los neomarxistas. Mi derecho preferente sobre la enseñanza y la educación de mi hijo fue entregado a una convención que está conformada en su mayoría por gente ignorante, por payasos y gente malintencionada. Eso yo no lo perdono. Y creo que ningún chileno bien nacido debiera perdonarlo. Entonces, que la derecha se haya prestado para eso y ahora no solamente recibirlos con los brazos abiertos, sino que además darle un espacio que los propios fundadores del partido no hemos tenido, no corresponde. Hay mucha molestia, por ejemplo, con la incorporación de Paula Daza. Recordemos que Paula Daza, puede que yo esté equivocado, pero entiendo que fue ella la que dio la instrucción o la orden de limitar los aforos en las misas. ¿Cuánta gente tuvo dificultades para celebrar un matrimonio o un bautizo mientras veían, por ejemplo, que los ciclistas furiosos hacían lo que querían y los malandrines o los violentistas que se juntaban todos los viernes en la Plaza Baquedano también hacían lo que querían y se podía ir al mall, se podía ir al supermercado, pero muchas veces los católicos no podíamos ir a misa. Se admitían 10 o 20 personas en un templo en el cual cabían 500 personas. Entonces, hay mucha molestia. Las declaraciones de Gonzalo de la Carrera, a quien le tengo aprecio, él me invitó a participar en su programa de radio, pero sus declaraciones a favor del matrimonio homosexual son lamentables. Es en el matrimonio homosexual en donde es en la concepción de matrimonio, si es tradicional o homosexual, es en donde nos jugamos uno de los fundamentos de la civilización occidental. Y vemos que entiendo que solamente 5 diputados de derecha votaron en contra. Otros se abstuvieron y otros votaron a favor. Yo no negocio con gente así. No negocio con gente que haya entregado el concepto de matrimonio y el concepto de persona humana y la tradición de nuestra cultura cristiana occidental. Con esas personas tú no puedes negociar. No debes negociar por ningún motivo, menos cuando perdieron. Entonces, estoy preocupado y yo estoy preocupado, pero hay muchos dentro del partido que están molestos. Y ahora que estaba escuchando a Jesús y a Jorge, me atrevo a decirlo con mayor claridad. Jesús o Jorge. Sí, anteayer, el día jueves, omitiste algo importante, Osvaldo, era 25. ¿Quisieras decir algo? Bueno, sí, fue simplemente un lapsus por el entusiasmo del programa. Lo mencioné cuando estaba diciendo y simplemente se me olvidó. El día 25 era el aniversario del cumpleaños del presidente Pinochet y los que hemos tenido el privilegio de no solo de conocerlo, sino que de trabajar con él, esa fecha es muy significativa, tiene una connotación personal muy relevante. Siempre durante los años que me correspondió estar cerca de él, llegaba a saludarlo siempre con un libro, de tal manera de que ese día cometí el lapsus de no hacerlo, pero no lo hago con un sentido de ponerlo en el tapete de la discusión al presidente Pinochet. Yo creo que el presidente Pinochet ya está en la historia, trascendió su obra y por lo tanto
los únicos que hacen mal uso del nombre del presidente Pinochet es la izquierda, que cada vez que tiene alguna situación compleja, pesca el nombre de Pinochet, lo pasea por todo Santiago, por todo Chile, le grita. Esto es lo mismo que hicieron en España, que sacaron a Franco del cajón y lo pasearon por toda España con tal de obtener dividendos políticos a través de un hecho que ocurrió hace más de casi un siglo. Entonces, en ese contexto que yo de verdad quiero hacer un recuerdo. Aquí Jesús también tiene una visión del presidente Pinochet también muy personal, y yo creo que de alguna manera nosotros fuimos tremendamente privilegiados al tener la oportunidad de trabajar con él, pero mucho más que eso, de enseñarnos a cómo había que ver la política. Yo me recuerdo muy claramente cuando corregíamos el libro Política, Politiquería y Demagogia. Por ahí tengo yo guardado el original de ese libro corregido por él. De tal manera de que a unas 24 horas después, mi saludo a la eternidad al gran prócer de Chile. Disculpa, Osvaldo, se me quedó algo en el tintero. Quisiera, nada que ver con lo que tú estabas diciendo. No importa. Otro hecho preocupante tiene que ver con la actitud del partido hacia Johannes Kaiser. Johannes Kaiser fue crucificado por los medios y finalmente también con la contemplación del partido por un sarcasmo a propósito de una situación en Alemania y que él dijo hace 5 años atrás. Y todo esto a raíz de una molestia fingido de la izquierda y de los medios de comunicación, que han sido ellos quienes han basureado a la mujer, la han tratado como un objeto, la utilizan para promover sus planteamientos ideológicos, las ven como objetos de placer sexual. En general son mis amigos de izquierda y no mis amigos conservadores los que tratan mal a las mujeres, ¿no? O amigos o conocidos. Son programas faranduleros de izquierda o con periodistas de izquierda los que muestran a la mujer de acuerdo con su atributo físico y no de acuerdo con su dignidad, que va más allá de lo físico. Entonces, frente a eso, si uno tiene la conciencia limpia, uno, como el caso de Johannes Kaiser, dice, a ver, yo lo que hice fue esto y punto. Y el Partido Republicano debe haber dicho, nosotros apoyamos a nuestro hombre. Y no discutimos más y chao. Pero no, el Partido Republicano entró en la típica actitud de los partidos de la izquierda, de la derecha tradicional. Entonces, no, como partido rechazamos estas declaraciones, vamos a pasar a Johannes Kaiser al Tribunal Supremo, pero sí, esto fue hace 5 años, tú no puedes pasar a un militante al Tribunal Supremo por algo que dijo hace 5 años, cuando todavía no existía el partido, ¿no? Entonces tú a la izquierda nunca le debes demostrar siquiera un poquito de temor, porque cuando le muestra un poquito de temor, actúa como el tiburón, se excita cuando huele la sangre. Entonces con esto nos van a molestar más porque ya nos notaron cobardones, ya se dieron cuenta que nos podían hacer daño. Johannes Kaiser termina renunciando al partido, queda la sensación de que cayó en el combate, y que nosotros quedamos como unos tembleques frente a una izquierda que no tiene ninguna autoridad moral para rasgar vestiduras frente a un sarcasmo referido al voto femenino. Bueno, pero mira, Gastón, yo, independiente de todas las consideraciones que tiene este caso, que da para mucho, en una conversación, hay varias otras cosas que creo que no viene al caso decirlas ahora, pero yo creo que aquí hay un error aún peor. Y el error peor es que la
la derecha o los conservadores, en este caso del partido, los liberales del Partido Republicano, no han tomado conciencia de cuál es lo relevante en este tipo de situaciones. Ellos no entienden, y yo lo dije en la columna de hoy, ellos no entienden lo que es la lucha y la guerra cultural. Nunca lo han entendido. Y creen que reaccionando de la forma en que reaccionaron, solucionan un problema. Eso es tapar la basura metiéndola debajo de la alfombra, ¿ya? Y seguimos con el mismo discurso. Ellos no han entendido nunca que la izquierda va a aprovechar sistemáticamente los fenómenos que ya en este programa los hemos recocido, pero nadie de ese sector a nosotros nos ha escuchado. ¿Y qué es lo que le falta al partido republicano y a todos estos próceres que están en esta lógica, en esta manera de enfrentar al enemigo político? Yo quiero resumir 3 o 4 cosas para que el auditor se dé cuenta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de Boric en la Cámara de Diputados en estos casi 4 años de parlamentario? Cuando se presentó la iniciativa para la regulación de los juegos artificiales, que en el fondo se han transformado en un llamamiento de la llegada de la droga a las distintas poblaciones en forma permanente, ya el señor Boric votó en contra. Cuando se discutió la iniciativa de la ley antisaqueos, el señor Boric votó en contra. Cuando se discutió la iniciativa de penalizar el hurto de la madera, principalmente en las zonas afectadas por el terrorismo y el narcotráfico, que son las zonas de la Araucanía, el señor Boric votó en contra. Que las Fuerzas Armadas puedan proteger las empresas de la infraestructura crítica de Chile, el señor Boric votó en contra. Penalizar con mayor fuerza el crimen organizado, el señor Boric votó en contra. El control de armas y aumentar las penas asociadas al control de armas, el señor Boric votó en contra. Luego el señor Boric, en declaraciones públicas, en videos que se transmiten por las redes sociales, apoyó irrestrictamente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, diciendo a su vez que tendría que pasar a los anales de la historia como uno de los grandes movimientos. Por lo tanto, ha permitido a través de su discurso ser el apologista de la violencia. Todos se olvidaron de la polera con el tiro en la frente de Jaime Guzmán y sus partidarios con una polera similar con el tiro en la frente en José Antonio Kast. Yo creo que cuando una persona va, después de esa manifestación, se va a París y visita al asesino de Jaime Guzmán, bueno, tiene un compromiso, no fue a preguntar por su salud. Y finalmente, el señor Boric tibiamente sale a tratar de reinterpretar las palabras emitidas hoy día en la mañana de Guillermo Tellier en relación a lo que dije adelante. Entonces uno dice, bueno, esa es la radiografía del señor Boric completa. Ese es su comportamiento. Ahí está lo medular de la esencia de lo que es él y de lo que ha representado él. Todo lo demás que se le ponga alrededor es música, para hacerlo asimilable, comible. Pero la verdad de las cosas es que eso es lo que es él. Y eso es lo que a mí me produce ruido cuando no veo una reacción de parte de la candidatura
contraria para ir detrás de la destrucción de la imagen de este individuo por los hechos concretos, no inventando historias. Eso está en las actas del Parlamento, eso está en los videos con los cuales el señor ha hecho todo tipo de manifestaciones. Él está en los videos insultando a las Fuerzas Armadas, empujando a los carabineros en las protestas, en las protestas del estallido social o del mal llamado estallido social. Y todo eso pareciera ser que la gente ha perdido la memoria y no se da cuenta del peligro que significa una situación de esta naturaleza. Yo creo firmemente que don Gabriel Boric no es otra cosa que el mascarón de proa del Partido Comunista, quien se ha caracterizado a lo largo de la historia en crear distintos organismos de fachada para tener presencia en las distintas instancias del poder. El Partido Comunista no busca un cambio de lógica, no, el Partido Comunista busca el poder. Nosotros sabemos para qué. De tal manera de que espero que el sistema comunicacional del candidato que apoyamos entienda que debe enfrentar esta campaña con la lógica de la guerra, no con la lógica de los pétalos de flores. Sí, Osvaldo, ¿me permite? Sí. El tema está en que, siguiendo exactamente lo que tú dices, Osvaldo, la derechita buenista no considera, pero sí es cierto, o sea, aquí todos estudiaron en el colegio de las monjas, no sé qué monjas eran, pero por lo menos no con la madre Pacomia con la que hice mi primero básico, que si tú te girabas la cabeza te la atravesaban de un cachuchazo. Y aprendías rapidito a comportarte en sala y como un ser civilizado. Bueno, desgraciadamente ese tipo de personas no nos acompañan en esta tierra, pero esa derechita buenita es la que no, es que no podemos decir eso porque vamos a entrar en una lógica directa, es confrontacional, no es bien visto. No, fíjate que ellos no nos dicen eso, dicen cosas mucho peores, atacan personalmente, grupalmente, de todas las formas había y por haber, pero no se atreven a decirlo porque se ponen colorados. Bueno, y con esa gente buscan asociarse. A mí me da vergüenza y más que me molesta, Gastón. Don Jesús o Gastón, no sé, cualquiera de los dos, está abierto el micrófono. Yo quisiera pasar ahora a otro tema más general, y es, no debemos olvidar que estamos en el medio de una batalla cultural y que estas batallas parciales, particulares, de carácter político electoral, solamente tienen el rol de permitirnos ganar y defender espacios para dar la batalla cultural. Y yo creo que tenemos que, tanto algunas personas en el partido como también en distintos ámbitos, tenemos que tener presente que si no nos ponemos las pilas ahora, en las próximas elecciones el resultado no va a ser bueno, porque cada vez vamos a tener menos votantes de sentido común y más votantes adolescentes de los polos urbanos progresistas, si es que no somos capaces nosotros de recuperar los valores del sentido común y de la tradición en las universidades, en los medios de comunicación. De alguna forma tenemos que encontrar diversas maneras para, en distintos ámbitos, ir recuperando los valores patrios, que es lo que la gente finalmente quiere, como ha quedado demostrado aquí. Por eso es que es tan importante que en el Partido Republicano no perdamos el foco, porque si después queremos, alguien podría decir, oye, pero ya, el Partido Republicano, chao, ahora vamos a intentarlo con otra iniciativa de partido político. No, porque la gente va perdiendo la confianza y no nos podemos permitir ese lujo. Por eso es que los conservadores que estamos dentro del partido, vamos a hacer todo lo posible para que el partido no pierda su anclaje y no pierda el espíritu fundacional. Jesús. Yo quiero, en relación a lo mismo, creo que hay un poco, uno podría decir que percibe, ¿no?, cierta
inocencia, vamos a decir, ¿no? Pues ciertas concesiones que hace generalmente la derecha que lo debilitan al momento de jugar esta guerra que mencionan. No, porque cuando Osvaldo dice que esto hay que tratarlo como una guerra, yo me pregunto si una guerra en términos de los Hawker Hunter o la guerra cultural. Entonces digo, bueno, si es la guerra cultural, lo primero y ultra repetido es que las definiciones y las reglas lingüísticas las pone el enemigo. Si yo juego esa regla, estoy perdido. ¿Por qué digo esto? Porque Gastón señalaba lo de Johannes Kaiser, que está muy lejos de ser santo de mi devoción, y yo incluso más críticamente jamás lo hubiese puesto como candidato, pero una vez que gana, es parte de tu batallón. Y conceder 1 milímetro de la manera de interpretar la realidad y las normas morales es jugarle el juego al enemigo. Y si hay algo que ha hecho la izquierda de manera brillante todo este tiempo, es poner las reglas en las cuales se tiene que jugar la política. O sea, son los amos y señores de la corrección política. Y con esta ingenuidad, la derecha concede todo. O sea, concede las votaciones en el matrimonio igualitario, concede la votación en los retiros, que podremos no estar de acuerdo en el fondo, pero uno podría esperar que por defensa doctrinaria y de principios claros no cayeran en el juego impuesto por la contraparte. Entonces ahí uno dice, en esta ingenuidad de siempre estar concediendo y nunca colocar las reglas del juego, ¿qué va a pasar cuando sea gobierno? ¿Va a conceder a lo que la oposición le ponga por delante? ¿Va a caer siempre en el juego del argumento ad populum, ¿no? de estos discursos grandilocuentes que representan a todo el pueblo, a toda la mayoría, sin haberse atribuido nunca nada, pero basta con amenazar con eso y se concede. O sea, vivimos en la eterna concesión. Y eso, interna y externamente, lo estamos evidenciando, y pues internamente me refiero a las concesiones que se están haciendo con el grupo Sichel, con los liberales. O sea, empezamos a conceder, y a la vuelta de la esquina después uno dice, bueno, y tanta concesión sigue siendo lo que era originariamente como idea país, porque ahí Osvaldo cuando dice se juega la nación en esto, yo creo que en cada elección presidencial se juega la nación, y sobre todo cuando los discursos iniciales y los programas que se presentan o las ideas que rodean fuertemente estos programas son los que van ganando la fuerza. O sea, uno dice, mire, el Partido Republicano le ganó a Sichel, primeramente, pero no le ganó porque José Antonio le guste comer hamburguesa. Ganó por otra cosa. Ganó porque representa orden, representa seguridad y representa una visión conservadora del espectro moral. Y eso son 3 cosas que son evidentes, que las repite todo el tiempo. Pero después uno se pregunta, bueno, ¿y si estamos haciendo concesiones, primero, en los que juegan para el mismo equipo, ya empezamos a conceder, empezamos a ponernos laxos, y a la primera amenaza del que está enfrente, también concedo, sigo siendo lo que prometí ser? Y esos cuestionamientos uno espera que este grupo de asesores políticos y de campaña empiecen a clarificar más que a colocar dudas. Ya nos comimos una semana del domingo y estamos con más dudas que certeza. E incluso desde el punto de vista del orden y la seguridad, todavía hay ciertas cosas que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la real propuesta respecto a la seguridad? Por más allá de decir, vamos a fortalecer Carabineros, bueno, pero eso es una de 154 medidas que se pueden tomar. O sea, algo más hay que hacer. Algo más hay que colocar, y ahí uno dice, bueno, ya vamos a fortalecer ciertas cosas, que el programa económico no es lo único. Y además, por mejorarlo, estamos metiendo a los liberales que van ahí medio díscolos con las propuestas morales, que fueron los que trataron de ultraderecha, que trataron de extremo y todo. Entonces, bueno, ahí uno se empieza a preguntar estas cosas que uno pone en la balanza, ¿no? Y yo, bueno, y siempre que después digo todas estas críticas, digo, mira, pero a pesar de todo, es mejor que la izquierda. Entonces, ante eso, para dejar siempre las posiciones claras, pero uno esperaría que a partir de la semana que viene o de este fin de semana, ciertas claridades, cierto eje más estratégico, y sobre todo, que quizás
el gran temor que tenemos mucho, para cualquiera de los dos, uno habla más de la derecha a veces porque es más cercano a ella, por historia, por lo que fuese, pero además porque cree que va a ganar. Ya la izquierda representa un peligro en sí misma. Pero uno dice, bueno, también me gustaría suponer quiénes van a ser determinados ministros, determinados subsecretarios. Porque eso también va a decir mucho del gabinete. Porque Sí. eso no solo en gestión, sino que también en estabilidad institucional y republicana. Entonces, hay que mirar esas cosas. Discúlpame, déjame ahí adelantar una respuesta. Si vamos a ver los rostros de la derecha tradicional en los ministerios y en los principales cargos de esta parte, va a ser una tremenda decepción. Tremenda decepción. Sí. Oye, ¿me permite, Osvaldo, Sí, por favor. intervención y despedida? Mira que tengo mis actividades de fin de día importantes e impostergables. Nos Pero vamos mira, todos, así que no te sí, preocupes. no, pero dos cosas importantes. Lo primero, y en alguna medida siguiendo una idea insinuada por Gastón, que me parece de suyo importante. Si proyectamos esto a 4, 8 y solo 12 años más, gran parte de los que hemos votado ahora no vamos a estar en esta tierra, y si estamos no vamos a estar en condiciones de votar. Por lo tanto, aparece el temor del nuevo electorado, o el electorado renovado, total o parcialmente. Y ahí nos encontramos con lo siguiente. Fíjense que un colegio católico, un colegio de curas, que está en la avenida Kennedy, al borde, en el lado norte, en esquina de otra calle principal, ahí en segundo, tercero y cuarto medio hay un profesor de historia, no vamos a dar las iniciales, pero que castiga con la nota a alumnos que difieren del trabajo y de la orientación que él quiere que se den las respuestas. A propósito precisamente de lo que hemos estado viviendo cuando se ve discusión teórica de visión de mundo, cuando se ven visiones sistémicas y cuando ven la historia reciente de nuestro país. Y vemos la clara intencionalidad marxista, no ni siquiera neomarxista, sino clara intencionalidad. Y a un niño de segundo, tercero, cuarto medio lo castigan con la nota duramente y le bajan el promedio duramente por no aceptar la propuesta del profesor, informándose a este niño y resulta que es sancionado. Cosas similares he visto y me constan porque he visto los trabajos, me han hecho las consultas, hijos de trabajadores míos, en un colegio, un liceo en Miraflores, el otro en Gómez Carreño, en Viña del Mar, y otro en la comuna de San Miguel. Entonces, si en 4 colegios pasa esto, que no son de la periferia, caramba, es para preocuparse. El trabajo del Partido Comunista en este rubro ha sido extraordinario y se han enfocado justo en las áreas sensibles. El segundo punto que quería decirles es que, y también a propósito de una cuestión que muy pasajeramente mencionó Gastón, y que tiene que ver con los profesores en las universidades. Bueno, los profesores que pensamos distinto vamos saliendo. Yo fui profesor por 32 años en una universidad y muchas décadas en paralelo, eso sí, en otras universidades. Y por supuesto que no es que me echen ni me despidan. Simplemente, profesor, usted es valiosísimo, tiene excelentes reportes de evaluación de los alumnos, pero fíjese que este semestre no tiene asignación de curso. Y el próximo tampoco, y el siguiente tampoco. No hablo de picado, estoy muy contento porque me da más tiempo para terminar mi doctorado sempiterno, pero les mando un abrazo muy grande, tengo que retirarme, lamento no poder seguir con ustedes, les mando un abrazo y les agradezco y les pido excusas si acaso he atropellado, ofendido, empujado o maltratado a más de alguien esta vez. No se preocupe, Jorge. Que le vaya bien y cuídese mucho. Muchas gracias. Chao. Como ya lo mencioné, yo personalmente le tengo a José Antonio gran estima y admiración, creo que es un líder político extraordinario. No es fácil estar en su situación. Si yo estuviera en su situación hacía rato ya que habría colapsado, porque son muchos los mensajes. Yo espero, ruego a Dios que tomen las decisiones correctas, confío mucho en él, pero al mismo tiempo uno tiene que colaborar
mediante críticas constructivas. El principal deber uno lo tiene con la verdad, ¿no? Como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad es que de parte de José Antonio y de su núcleo cercano, hemos tenido señales que son preocupantes y yo confío en que se van a corregir. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, con los que nosotros conversamos, están en la misma lógica. Reconocemos el enorme esfuerzo que ha hecho José Antonio, le ha dado una esperanza al país y eso sin duda es un gran mérito. Nos preocupa, obviamente, que en este contexto prime más a veces el interés por el poder, no de parte de él, sino que de quienes son los que están en este minuto tratando de acercarse. Y bueno, hay que entender que de todo hay en la viña del Señor y en este tema yo creo que claramente don José Antonio Kast tiene clara la película y supongo que sabrá respetar los principios y los valores de los que de hace mucho tiempo lo venimos siguiendo, apoyando, de adentro o de afuera, pero siempre en la misma dirección. Y yo espero que por el bien de Chile haya en esto claridad y sobre todo una esperanza sana y luego, obviamente, cuando se actúa de esa manera, solo se puede saborear la victoria del triunfo. Jesús. Yo agradecer a Gastón, como siempre, un placer conversar con él. Yo voy a estar siempre mirando, atento, como todo lo que está pasando esta última semana. Creo que hace tiempo no teníamos unas elecciones tan emocionantes, entonces esperemos que esta semana retomen el camino. Me gustaría ver rostros más nuevos en la política del Partido Republicano. Nombré algunos, pero creo que hay que darle... El otro día conversaba con Cristóbal Orrego, le decía, me encantaría verlo como ministro de Educación o de Justicia. Me decía, por ningún motivo, pero creo que sería un gran elemento. Me encantaría ver a Álvaro Pessoa como ministro del Interior, por ejemplo, a Maximiliano Murat en la subsecretaría de Gobierno. O sea, creo que hay muy buenos elementos y hay que darle un espacio más allá de los de siempre, más allá de los que han estado este gobierno, estuvieron en el anterior y llevan años en esto, que pasan a ser cómplices, pasivos o activos de ciertas cosas cuestionables. Y para los que hemos siempre estado de una u otra manera ligados a la política y mirándola, sabemos muchas cosas que uno dice queremos que cambien. Y José Antonio en ese sentido, yo podría estar muy en desacuerdo de muchas cosas con el Partido Republicano y con José Antonio en particular, pero si algo que debo destacar, y porque me tocó conocerlo muy joven cuando yo era militante de otro partido y después, posteriormente, y si hay algo que uno nunca puede poner en duda en José Antonio, que es una persona buena moralmente. Y que uno dice, de verdad es bueno, de verdad es bueno. Entonces, cuando uno dice de verdad es bueno, ya es complicado entenderlo, porque no estamos acostumbrados hoy día a que uno pueda decir, este político de verdad es bueno. Bueno, José Antonio es de verdad bueno. Y eso es algo que uno puede constatar para los que lo hemos tenido la oportunidad de conocer. Y eso a veces sobrepasa la política que puede cambiar o se puede ajustar. Y ahí también yo hago una comparación con la izquierda, ¿no? Con la izquierda que representa a Boris. Yo, bueno, siempre con Jorge tenemos nuestro desencuentro porque yo creo que la izquierda hoy día no es tan marxista como antes, hoy día es más liberal. Hoy día incluso creo que estas deformaciones que ocurren en ciertos estratos sociales que uno podría pensar que son más conservadores, no es consecuencia del Partido Comunista, es consecuencia del liberalismo que ha entrado más fuerte precisamente en grupos más a veces ligados a la derecha. Pero incluso en cierta manera de entender en los modelos económicos, no estoy de acuerdo con muchas cosas de la derecha, pero yo creo que hay algo que trasciende a todo eso y que lo explicaba un poco ayer, o anteayer, perdón, cuando en el programa de anteayer en el que estábamos con Álvaro Tejo y también con Jorge. Hay algo que trasciende a todo eso que es mucho más fundamental, que es la naturaleza humana y la primera sociedad o la primera comunidad que es la familia. Cuando esas dos solas cosas, la persona humana y su trascendencia y la familia están en peligro, el resto está en tercer plano. O sea, allá el modelo económico, allá lo primero es la conservación de la persona y la familia. Después de eso,
vemos, a partir de esos dos principios, vemos cómo se construye mejor un país, o se reconstruye, o se reforma, o se mejora, etc. Pero la izquierda neoliberal o la izquierda posmoderna, etcétera, que abraza más bien las teorías francesas, tienen un puro objetivo: destruir la familia por ser un grupo alienante para controlar a la sociedad. Entonces eso, cuando ya alguien parte de esa concepción, e incluso algo que dijo Gastón al principio, los que tienen la imagen de la mujer como mero instrumento de placer, está escrito en papel por Jean Baudrillard, por Mónica Wittig, flamantes rostros del posmodernismo de izquierda, donde dicen: el acto sexual no es para reproducirse, es para el mero placer. Por tanto, entre hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-árbol, hombre-planta, da lo mismo. Porque la reproducción debe estar planificada y desarrollada en laboratorios coordinados por el Estado. Porque el minuto que eliminemos el concepto de la reproducción en el acto sexual es cuando daremos libertad máxima a la persona, porque si no, es esclava de la reproducción. Entonces, cuando le saquemos la reproducción y se la entreguemos a los laboratorios y la planificación al Estado, ahí la persona va a poder disfrutar del máximo de los placeres, muy Foucaultiano esto, y ahí recién está la verdadera libertad. ¿Acaso eso no es destruir lo que es la persona en su propia naturaleza, trascendencia y familia? Bueno, eso es lo que en el fondo tiene la izquierda, más que expropiar los medios de producción, más que estatizar, más que agrandar. Creo que todas esas cosas pasan a ser terciarias, cuando esto otro, que es primordial, está en peligro. Gracias, Jesús. Gastón. Gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes, Osvaldo, Jesús, también con Jorge, tal como lo dije. Eso, muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias por la sinceridad. Creo que, tal como tú lo dijiste, somos un equipo que a lo largo de mucho tiempo estamos en esta línea de ir siempre defendiendo la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es uno de los valores más preciados, pero a veces la verdad es dolorosa. Pero la gente que no está acostumbrada a escuchar la verdad va a tener que aprender, aunque sea, como decían en el campo, aunque sea palo, pero van a tener que aprender a valorar el sentido de la verdad, y sobre todo cuando hay una verdad que es crítica para bien, no una concepción destructiva. Lo hemos hecho con el mejor espíritu, hemos resaltado la imagen y la presencia y el valor del liderazgo que tiene el candidato vencedor en la primera jornada. No estamos tan de acuerdo con su equipo, ese es otro cantar, pero esperamos todo el éxito del mundo, y tu desafío, Gastón, si en algo te podemos ayudar, cuenta con nosotros. Tienes aquí aliados conservadores bastante sólidos. Lo sé y lo agradezco, y les correré la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Chao, Jesús, nos vemos pronto. Buenas noches Chao. a todos. Adiós.